Tengan ustedes un cordial saludo. Yo soy el estudiante Carlos Mario Luna y este es un trabajo individual para el curso de electromagnetismo. Bueno, yo pertenezco al grupo 2014-24, raya al piso 123 y vamos a realizar la demostración del punto 5 del trabajo de electromagnetismo que nos pide que grabemos un video explicativo de lo que nos dice el ejercicio 5 en la actividad. Bueno, entonces la actividad nos dice que debemos interactuar con un simulador para una construcción de circuitos. Entonces nos toca construir un circuito para encender una bombilla y luego indicar qué es lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Entonces, aquí podemos ver, ya está el ejercicio realizado. Entonces, si incrementamos el voltaje, la luminosidad aumenta. Ahí le incluimos una resistencia, pues porque decía que podíamos experimentar y poner accesorios. Y cuando le bajamos la intensidad, entonces disminuye. Eh, la respuesta es esa, que cuando se aumenta el voltaje, la intensidad de la luminosidad aumenta y cuando se disminuye el voltaje, la luminosidad se disminuye. Bueno, también nos pide construir un circuito para encender dos bombillas, indicar la forma en que se deben conectar las dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Entonces, en el primer ejercicio se hace una conexión en serie donde si se abre este interruptor, se le corta la energía a las dos bombillas y ellas se apagan. Lo podemos demostrar. Y aquí lo podemos ver, cuando se le corta la energía, ambas se apagan. El otro que nos pide es cuando está en paralelo. En paralelo, simplemente si abrimos cualquiera de los interruptores, la bombilla de la cual no se le abre el interruptor continúa encendida, como aquí vemos el ejemplo. Después de esto nos piden diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Bueno, entonces yo diseñé el circuito de la siguiente manera para indicar y poder verificar los dos al tiempo. Les dejé las resistencias que trae por defecto de 10 ohmios y le puse una fuente que fue una batería con 50 voltios. Entonces, aquí ya están los dos circuitos, uno en paralelo y el otro en serie. Aquí podemos ver, este es el circuito en serie y este es el circuito en paralelo. Bueno, dice, comparar lo que sucede con la corriente de voltaje a través de cada resistencia. Para cada circuito, utilizar los medidores virtuales de corriente y de voltaje. Bueno, entonces, aquí está representándose con los medidores, donde podemos verificar qué sucede con la corriente y con el voltaje a través de los circuitos diseñados. Acá lo estamos midiendo en el de paralelo, donde la corriente bueno, vamos a verlo directamente aquí en el simulador. Entonces aquí vamos a verificar primero eh, el circuito donde están las bombillas. Tenemos unas bombillas en serie. Entonces, como dice ahí, que qué pasa cuando le incremento o le disminuyo el voltaje. Entonces, si le disminuyo el voltaje, la luminosidad se pierde, va disminuyendo, y si le aumento el voltaje, la luminosidad, como podemos apreciar, aumenta. En este circuito que es en serie, si yo abro el circuito nuevamente, se apagan las lámparas. Bueno, acá tenemos el ejemplo que les dije, puse dos resistencias por defecto cada una de 10 ohmios, todas son de 10 ohmios para poder verificar más rápidamente qué es lo que pasa cuando empezamos a implementar acá lo siguiente. Las baterías están con 50 voltios, acá una les puse 50 voltios,
La única diferencia realmente es que este circuito es en paralelo y este es en serie. Entonces, ¿qué pasa? Si medimos acá el voltaje inicial, nos va a decir que tenemos 50 voltios de fuente. ¿Qué pasa con esto? Entonces, cerramos acá el circuito, tenemos los 50 voltios de fuente, la corriente en los circuitos series siempre es la misma, en cualquier punto, y lo que cambia es el voltaje. Entonces ya vamos a verificar. Entonces tenemos 50 voltios de fuente. Si ponemos acá el medidor para saber cuánto está asumiendo esta resistencia, debería estar asumiendo la mitad. Efectivamente aquí asume la mitad, y si ponemos a medir el multímetro en este lado, nos damos cuenta que asume la mitad. Entonces, como podemos ver, en los circuitos en serie, el voltaje se divide de acuerdo a la resistencia que tenga conectada. Por ejemplo, esta puede ser de un valor más alto y nos cambiaría el valor que ella estaría asumiendo en voltaje. Por decir, si la cambiamos aquí a 40 ohmios, pongámosle, entonces ya este voltaje se nos va a disminuir. Entonces, este está asumiendo 40 voltios, aquí partimos que salimos de 50, 40 voltios, y la otra debe estar asumiendo 10 voltios, ¿correcto? Bueno, vamos a volver a ponerla acá en 10 ohmios, para continuar con el ejercicio. Bueno, acá en el ejercicio en paralelo, entonces empezamos leyendo el voltaje también lo mismo. Tenemos un voltaje de 50 voltios. El voltaje siempre se va a mantener porque si estamos en paralelo, en cualquier punto donde lo pongamos, vamos a tener voltaje de fuente. Y lo que sí va a cambiar es la corriente. Entonces aquí en este caso tenemos 5 amperios fluyendo por esta resistencia. Si ponemos la otra a funcionar, este voltaje, este amperaje se va a incrementar en otros 5 amperios. Y aquí tenemos la corriente total. Aquí tenemos la corriente de cada resistencia, 5 amperios y 5 amperios. Bueno, vamos a verificar acá que nos dice el ejercicio de compruebe la corriente total con las fórmulas. Entonces aquí abajo tengo las fórmulas donde hallamos en el circuito en serie, se suman simplemente las resistencias en serie, 10 más 10. Ocupamos la ley de Ohm, 50 dividido en 20 ohmios, y nos da 2.5 amperios ya verificados. Y aquí en el circuito en paralelo, entonces tenemos que hay varias formas de sacar la resistencia total. Yo utilicé esta, donde en la parte del numerador multiplicamos, en la del divisor sumamos. Entonces primero 10 por 10, 100, más 10 más 10 más 10 más 10, 20. Entonces 100 dividido en 20 es igual a 5 ohmios, que viene siendo la resistencia total. Y nuevamente aplicamos la ley de Ohm, entonces donde nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, 50 dividido en 5 nos da 10 amperios. Y es efectivamente lo mismo que tenemos acá, 10 amperios y 2.5 amperios en el otro circuito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Muchas gracias.